E nele programa de hoje, eu tenho a senhora Guadalupe. Como levar bem? Buenas noches, señor obispo. ¿Me va bien? Gracias a Dios. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? Como 25 años de sufrimiento. Se acuerda como empezó? Sí, partir desde los 13 años de edad. Ajá. Cuando mi mamá se involucró en templos espirituales, porque nosotros teníamos muchos problemas en mi casa. Mi papá no tenía trabajo, mi papá se empezó a enfermar de la misma falta del dinero, mis papás se peleaban, discutían. Después nosotros un tiempo, por tiempo se enfermaba el mayor, el menor, y hasta que acababa mi mamá. Mi mamá recibía el dinero y así como lo recibía lo repartía. ¿Por qué? Porque pues no tenía dinero para llevarnos a los médicos. Entonces, a raíz de eso, mi mamá se empezó a involucrar en templos espirituales, buscando una solución para sus problemas. Entonces, yo recuerdo que como a los 13 años de edad, mi mamá me impulsó para poder estar en los templos y sacar, se supone que los dones que nosotros teníamos. Entonces mi mamá en ese tiempo, ella pues a mí me empujaba y me empujaba aún más, pero yo me sentía triste, o sea, yo no encontraba el porqué de esa tristeza. Yo me sentía vacía, yo no encontraba un sentido para seguir adelante. Entonces, esa inseguridad empezó a crecer desde los 13 años. Cuando yo tenía 15 años, yo era muy insegura, yo lloraba por cualquier cosa. Me sentía tan triste que yo recuerdo que como a los 18 años, yo conocí al que ahora es mi esposo. Él siempre me decía, salte de ese lugar no es bueno. O sea, eran muchos problemas que él veía en mí, que me decía, es que tú siempre estás triste, tú por todo lloras, hasta porque pasa una mosca, sientes que la mosca te está molestando y lloras hasta por eso. O sea, también él me decía, es que yo no puedo entender, si tú en ese lugar te encuentras y te sientes, se supone que feliz, ¿por qué estás triste? O sea, a raíz de ese problema que él y yo vivimos, yo decido pues unirme a mi esposo. Salgo embarazada, yo me caso con él. Entonces, a raíz de ahí, nosotros, yo pensé que yo iba a encontrar esa salida con mi matrimonio, pero mi matrimonio no fue la salida, al contrario, era tanta mi inseguridad que lo que yo transmitía era tristeza y inseguridad en mi matrimonio. Entonces mi esposo llegó al grado de salirse de ahí. O sea, él me decía, somos muy jóvenes, nos casamos muy jóvenes, entonces él veía en mí que yo era una persona que no tenía como esa seguridad de formar un matrimonio. Nuestros problemas empezaron a raíz, mi esposo, yo recuerdo que él tenía 18 años de edad cuando nos casamos y yo tenía 20 años. Entonces, mi esposo empezó a seguir en nuestro matrimonio. Yo veía que él, en lugar de darme una seguridad, él empezó a salir con sus amistades, se hizo desobligado. Una persona como que no le entró el matrimonio al 100%. Yo dejé fiestas, dejé todo lo que estaba en mí, como en mi vida personal, para poder dedicarme a mi matrimonio, pero nada de eso resultó. ¿Por qué? Porque a raíz de ahí, yo empecé a fumar, me sentía tan insegura, no tenía dinero para comer, no tenía dinero para nada, pero tenía muchas ganas de fumar. A raíz de fumar, yo empecé a adquirir pues problemas estomacales, que en el caso que es la colitis, que es el vicio, o sea, el mismo vicio del cigarro hace que nosotros empecemos con el problema de la colitis. Entonces mi esposo fumaba tanto que uno al otro nos impulsábamos a fumar. Teníamos esa fumadera, no tenemos para comer, no tenemos para vestir, no tenemos para nada, pero el vicio no nos faltaba en mi casa. Entonces mi esposo, cuando ya estamos juntos, mi hija nace.
y mi hija nace con problemas de enfermedades. Mi hija se enfermaba mucho de los pulmones. Yo no tenía dinero. Nuestros problemas surgieron más aún porque yo no tenía el apoyo de mi esposo. Yo decido decirle a mi esposo que se retirara de mi vida porque yo veía que él no tenía ningún interés por formar un matrimonio o tener la responsabilidad. Él no le daba la importancia a nuestro matrimonio. Yo veía que él era egoísta porque él pensaba nada más en él. Él decía, yo me voy y aunque a ti no te parezca, yo me voy a la fiesta, si tú no quieres ir, no vayas. Entonces yo no salía porque yo me sentía pues obligada a estar con mi hija porque mi hija se enfermaba tanto que la única que me ayudaba con esos gastos era mi mamá. Entonces mi mamá veía tanta la desobligación de mi esposo que me dijo, pues yo prefiero mejor que tú estés sola con tu hija y que te sientas tranquila. En ese lapso, cuando yo me separo la primera vez de mi esposo, que fue más o menos como un año, yo entré en 3 meses de depresión. Esa depresión me ocasionó las ganas de no seguir viviendo. No tenía ganas de vivir. Me sentía tan profundamente triste que lo único que yo quería era morirme. Yo no comía, yo no salía de mi cuarto, yo me enfocaba tanto en mi dolor que no tenía ni ganas ni de bañarme. No salía ni a comer. Mi hija estaba tan pequeña que yo decía, pues ve y dile a tu abuelita que te dé de comer porque yo no voy a salir. Yo me desobligué, me desentendí por completo de mi hija. ¿Por qué? Porque era tanto mi dolor que ese dolor me llevaba hasta sin ganas, sin fuerzas de seguir adelante. Después de ahí, yo le pido a mi esposo que regresemos. Regresamos, pero fue mucho peor. ¿Por qué? Porque mi esposo no cambiaba, no hacía nada porque nuestro matrimonio siguiera adelante, siguiera brincando para tener una vida económica bien o que él tuviera un trabajo fijo. O sea, mi esposo trabajaba en un tiempo en un trabajo y después, ¿sabes qué? Ya me aburrí, lo siento, me voy a otro. O a veces tardaba hasta 3, 4 meses sin trabajar. Y pues yo me desesperaba, yo me ponía de malas porque no tenía dinero, porque no tenía con quién dejar a mi hija. Mi mamá a veces me la quería cuidar, pero era tanta la irresponsabilidad de mi esposo que mi mamá decía, pues no te voy a apoyar en ese aspecto porque yo necesito que tu esposo se haga responsable. Era tanta su irresponsabilidad de mi esposo que él no me daba dinero. Si la niña se enfermaba, me dejaba ahora sí como decimos, morirme sola con el problema. Los problemas en el matrimonio llegaron a qué grado? Al grado de que mi esposo me golpeó como 2 veces. ¿Por qué? Porque ese día yo le pedí a mi esposo, ya mi hija ya estaba un poco más grande, y yo le dije, ¿sabes qué? Pues tienes que ir, me recuerdo que era un festival que mi hija tenía que ir a presentarse. Entonces yo le pido a mi esposo que vaya con la niña, que nos acompañe. Y mi esposo fue tanta su molestia que empezamos a discutir y después de la discusión yo le empujo. Y como él no resistió, o sea, él no le gustaba que yo lo golpeara, o sea, que yo lo aventara, era tanta su rabia que mi esposo se defendía como si le estuviera pegando a un hombre. Un infierno. Era un infierno. ¿Hubo infidelidad? En el lapso de la segunda separación, que duramos como 2 años separados, mi esposo conoce a una persona. Ajá. Esta persona, mi esposo le embaraza. Ya mi esposo ya no quiere tener una relación conmigo. Él me dice, ¿sabes qué? Yo ya conocí a otra persona. Con esta persona me siento más segura que contigo. Y la verdad, pues yo quiero hacer una vida con ella. Entonces ese día yo me enfadé tanto que yo le dije, ¿sabes qué? Pues si tú no puedes conmigo, que soy tu esposa y con una hija, pues menos vas a poder con otra persona. Le digo, porque a veces tú lo único que buscas es una salida fácil, se supone. Y entonces mi esposo era tanto el enfado, o sea, yo tenía las palabras para hacerlo enojar. Y él tenía las palabras, él tenía el problema para hacerme enojar. O sea, el matrimonio era un caso perdido. Totalmente perdido. Usted tenía problemas de salud, tenía problemas
espirituais, problemas de vício, problemas econômicos, pero tratando-se del matrimônio, era um caso perdido. Sí, porque yo no tenía fuerzas para tener ese matrimonio. O sea, para mí yo ya no le veía ningún futuro. Ajá. Yo decía, ¿para qué? Si ya hubo una separación, ya hubo una segunda separación. Entonces recuerdo que mi esposo me cita en un lugar y mi esposo en ese día me iba a pedir el divorcio. Me dice, ¿sabes qué? Yo solamente llego a la casa, o sea, ese día él me invita, me cita y me dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que se le conmovió tanto el corazón que lo único que él dijo, lo único que tengo ganas es de abrazarte. Me abrazó y me pidió perdón. Pero después llegando a su casa, de donde vivía con su mamá, me marca y me dice, ¿sabes qué? Es que me dio lástima pedirte el divorcio, porque yo lo único que yo iba era pedirte el divorcio, porque la verdad ya no quiero tener una vida contigo, no le busco sentido, me frustras, me hace sentirme mal. ¿Por qué? Porque no eres una persona segura. Para lo único que sirves es para estar llorando y para solucionar los problemas llorando. Así me contestaba mi esposo. Eu penso que estas palavras foram piores que as agressões físicas. Sí, porque los golpes duelen y te dejan marcada y no los olvidas. Pero el que te ofendan, o sea, el que ofendan tu persona, eso te hace sentirte como... Nada. Nada, exactamente, nada. Como que usted parou de sofrer? A raíz de estar depresiva, a raíz de estar en mi Depressiva cuarto. a que grado? De no salir de mi cuarto, de no buscar, de no tener sentido a la vida. Yo no tenía ganas de vivir. Yo lo único que quería era morirme, dejarme morir, decir por qué. O sea, yo no tenía sentido para vivir. Mi vida no tenía nada, no me motivaba absolutamente nada, ni mi hija me motivaba para seguir adelante. Yo veía a mi hija que me decía, mamá, yo tengo hambre, dame de comer. Y yo lo único que le contestaba a mi hija, ¿sabes qué? Salte de aquí y vete y que te dé tu abuela. Yo no quiero saber de ti. O sea, mi hija me recordaba tanto a mi esposo que a veces yo sí reflejaba un cierto odio hacia ella, porque como ella era muy parecida a mi esposo, yo decía, o sea, ¿por qué no? O sea, si se supone que es su hija, si no le importa, hasta su cara tiene, yo decía, ¿por qué? O sea, no le interesa a su hija. Dije, ¿por qué a mí me va a importar mi hija? Entonces yo no tenía ganas, yo lo único que decía, ¿por qué no? Yo no quiero. Entonces fue tanta la depresión que recuerdo que en una noche yo estaba llorando. Yo estaba en mi recámara y mi hermana estaba al lado. Y mi hermana me dice, ella escuchaba cómo lloraba yo, cómo me quejaba, cómo me sentía frustrada, me sentía enojada con la vida, me sentía enojada conmigo misma por no haber hecho ese matrimonio que yo tanto soñaba. Entonces recuerdo que ese día mi hermana y me dijo, ¿sabes qué? Ven, vamos. Yo ya estaba tan acabada porque yo iba con los médicos y los médicos me decían, tienes 25 años de edad, amiga, y lo único que reflejas es un rostro de mujer de 35 años. Cuando tú tengas 40 años vas a parecer una mujer de 50, de 60 años, porque la depresión era tan fuerte que él me decía, se te refleja, leguas, que estás bien deprimida. Él me mandó depresivos, antidepresivos. Y mi mamá era tan aferrada que ella me dijo, ¿sabes qué? No los vas a tomar, Guadalupe. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a tener un vicio más. Eso o sea, ser dependiente de un medicamento, no, porque lo único que vas a lograr es enfermarte más, acabar hasta en un manicomio. Yo escuchaba voces, en ese lapso de mi depresión, yo escuchaba voces, me decían, yo te voy a destruir. Yo estaba así parada, obispo, y de repente a mí me tiraban las cosas. Yo estaba así en mi cuarto y decía, ¿por qué me pasan esas cosas? Era tanto mi miedo que yo decía, ¿por qué me pasan esas cosas? Yo no le hago mal a nadie, yo lo único que quiero es vivir, pero, o sea, yo no le encontraba nada, pero yo decía, ¿por qué me pasa todo lo que yo estoy viviendo? O sea, era una cosa que yo no me explicaba. Hasta a raíz de que mi hermana fue la que me dijo, mira, ven, vamos a ver este programa. Yo ya tengo 8 días viéndolo y la verdad me he sentido muy tranquila. Recuerdo que ese día yo me metí al cuarto de mi hermana y lo único que yo
hice fue llorar, llorar y llorar y llorar. Sentí como que alguien me decía, tú tienes una esperanza. Y ese día fueron tantas las palabras de motivación que decía el obispo, que yo dije, bueno, pues lo único que puedo hacer es seguir adelante. Entonces recuerdo que ese día fue un miércoles cuando yo vi el programa, y el día viernes mi mamá decide y me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a ese lugar. Yo no sé qué sea, no sé de qué se trata, pero vamos a ir a ese lugar. Yo recuerdo, señor obispo, que yo cuando llegué a la iglesia, yo llegué un día viernes. Cuando yo llegué a la iglesia, yo me sentí como que me quitaron un pedazo del dolor que yo tenía. Y así a raíz mi lucha fue empezar a hacer cadenas, empezar, ahora sí que como dice la palabra de Dios, empezar por el oír. Yo me dejé llevar, yo dije, bueno, pues si ya pisé tantos lugares, si ya le servía a un templo tantos años, ¿por qué no le voy a buscar sentido a la vida viniendo a este lugar? Yo decía, pues nada voy a perder, nada puedo perder, si ya he perdido tanto tiempo de sufrimiento y de dolor, lo único que puedo hacer es luchar. Deixe-me aclarar uma coisa muito importante. A senhora Guadalupe está falando da necessidade de lutar. E é verdade, porque, por exemplo, já és uma luta para uno chegar à la universal. Chegando a outra luta para uno perseverar. E em seguida a luta para uno lograr chegar e no altar. Chegar à la igreja é o mais sencillo, pero há a necessidade de perseverar e há a necessidade de entregar-se e no altar, porque o altar é o próprio Deus. Há pessoas, por exemplo, que não logram chegar à la igreja, necessitam, pero não logram chegar. Quizás é o que ha sucedido com você. Você quer dar vendo dele programa, pero sua vida não vai cambiar por causa dele programa. Você necessita buscar a Deus, pero para isto você tendrá que lutar. E você lutou. Claro que sí, señor obispo. Perseveró. Claro que sí. Y yo le doy gracias a Dios que el arma que él usó fue mi madre, porque mi madre, ella veía tanto en mí ese mal que yo tenía. Era visible. ¿Existe? Sí, porque hasta el médico recién cuando yo fui, él me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes depresión. Visible para os médicos, visible para sua irmã, visible para sua mamá, visible para todos. Claro que sí, señor obispo, porque yo veía cómo mi mamá sufría, porque me dice, es que yo no acepto verte así. Dice, yo no acepto ver que mi hija se está destruyendo. Yo recuerdo que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a ese lugar. Yo no sé qué sea, pero vamos a ir. Ajá. Yo recuerdo que mi mamá no tenía dinero, señor obispo. Ella llegó y me dijo, mira, aunque nos vayamos con lo puro de pasaje, yo me voy a ir, pero yo quiero ir a ese lugar. Yo recuerdo que mi mamá era tan aferrada. ¿Ustedes llegaron sin dinero? Sí, nosotros no teníamos dinero. Entonces, hay personas que hablam assim, não vayan nesta igreja porque eles querem seu dinheiro, pero ustedes não têm. Nosotros no teníamos dinero, señor obispo. Nosotros apenas íbamos con lo del puro pasaje. ¿Foram bem recebidas? Claro que sí, señor obispo. Yo recuerdo que ese día mi mamá pasó y le comentó a un pastor su problema. Y él me dijo, ¿sabes qué, mi hija? Yo la veo muy mal. Y yo busco este lugar porque yo sentí que alguien me dijo, en este lugar vas a encontrar esa solución. Entonces yo recuerdo que mi mamá me dijo, ven, pasa y habla. Y yo recuerdo que yo hablé con un pastor ese día y me dijo, dice, ¿tú tienes fe? Y yo dije, pero es que yo no sé qué es la fe. Yo así le contesté, yo no sé qué es la fe. O sea, yo he escuchado de la palabra fe, pero no sé qué es la fe. Y recuerdo que ese día él me dijo, dice, mira, yo nada más te voy a decir una cosa, lo único que tú tienes que hacer es ser fuerte, esmerarte y seguir adelante. Y yo dije, pues sí, a veces las palabras suenan muy bonitas, pero a veces sí cuestan mucho trabajo seguirlas. Entonces yo recuerdo que ese día él me dijo, ten fe, mi amiga, yo sé que tú vas a conquistar lo que tú ahorita estás sufriendo.
Y recuerdo que yo hacía mis cadenas, señor obispo. Y hacía mis cadenas en los días viernes. Yo venía los sábados de la terapia del amor. Recuerdo cuando mi hija levantaba la fotografía de su papá y decía: yo quiero mi papá, yo quiero que mi papá esté conmigo, yo quiero que mi papá regrese con mi mamá. Yo veía tanto que mi hija... ¿Con qué edad? Mi hija tenía como 3 años de edad. Ella se subía a la butaca y luchaba. Com 3 anos? Ou seja, Soninha, com 3 anos, orava por el papá. Sí, porque yo veía... Orava por el matrimônio de ustedes. Sí, porque yo tenía mis ojos cerrados orando a Dios. Y yo recuerdo que yo sin querer abría mis ojos y mi hija estaba llorando. Decía, ¿por qué? O sea, Dios, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Hasta qué grado le afecta a un hijo la falta de su familia, la falta de la unión de su familia, de su padre? Entonces yo decía: Dios mío, si tú existes verdaderamente, mi Dios, tú me vas a ayudar. Por isso que seria bueno que esta madre que sofre, esta esposa que sofre, porque o marido se encontra lejos, se encontra com outra mulher, seria bueno que ella empezasse a lutar, porque os hijos se dão conta, eles se dão conta. E hablando de la separação no matrimônio, mi suegro estuvo separado de mi suegra por 15 anos. 15, você estuvo separado há quanto tempo? La primera vez 1 año y medio, la segunda vez 2 años y medio más o menos. 4 anos. Más o menos. Mais ou menos. Mi suegro e mi suegra estiveram separados 15 anos, já sem mais de 30 anos, que eles regressaram, se casaram na igreja, a vida cambiou. Então, usted madre que vê seus filhos chorando porque você se encontra separada de seu marido, vamos a lutar. Lo mesmo usted marido que quer lutar por sua esposa, porque para Deus todo é possível. Como que se encontra a vida hoje? Le doy gracias a Dios que me enseñó a ser segura. Yo recuerdo que lo principal que yo quería era cambiar yo, decir, tener seguridad, ser otra persona. Yo recuerdo que mi vida era tan insegura que ahora yo le doy gracias a Dios que nada de eso hay en mí ahora. Yo soy una persona que hago y me lanzo con todo. Digo, Dios mío, pues si tú estás conmigo, yo ya no tengo nada que perder. Así es como yo se lo digo a mi Dios. ¿Qué cambió en su vida? Mi matrimonio es un matrimonio muy diferente. Obispo. ¿Cómo? Mi esposo es un hombre muy responsable, es un hombre muy cariñoso, es un papá que quiere mucho a sus hijos. Mi hija es una niña segura. Perdão, és um matrimônio noivo com o mesmo marido? Con mi mismo esposo, pero transformado. Yo siempre le dije a Dios, yo quiero a este esposo, pero yo no lo quiero cambiado, yo lo quiero transformado. Porque un cambio puede ser de la noche a la mañana, pero también así como cambia, así también se puede. Pero yo quiero una transformación. Yo quiero que mi matrimonio a partir de hoy, Señor, sea un matrimonio totalmente diferente. Mi esposo es un hombre muy diferente, señor obispo. El matrimonio restaurado. Claro que sí, totalmente. La salud de su hija. Mi hija es una niña muy sana, una niña muy responsable, es una niña de Dios, la verdad. Los vicios terminaron. Sí, mi esposo y yo no tenemos vicios de nada. Lo único que tenemos es dar todo lo que tenemos para nuestros hijos y para nuestro propio matrimonio. Los tormentos espirituales desapareceram. Sí, señor obispo. La vida econômica, porque quando ustedes chegaram não tinham nada. Nosotros no teníamos nada. Nosotros usábamos ropa hasta de tianguis. A veces ni para eso teníamos. A veces nosotros nos hacíamos los aparecidos en la casa de la familia porque no tenemos para comer. Nosotros más o menos calculábamos a la hora de que la familia iba a comer para llegarles ahí. Porque no teníamos para darles a nuestros hijos. E esta situação cambiou. Claro que sí, señor obispo. Gracias a Dios. Y le doy muchas gracias a Dios porque Él le dio un trabajo excelente a mi esposo. En 2 años, mi esposo ha logrado lo que nunca logró en su juventud. Ou seja,
pararam de sofrer? Claro que sí, señor obispo. Vida Sí paramos nueva. de sufrir, totalmente. Porque veo la vida que antes yo tenía y la vida que hoy yo vivo es una vida totalmente diferente. Senhora, que Deus la bendiga muito mais.